Vamos a hacer el estudio de la parashá, dos parashot, Matot Masei, 5781. Voy a tocar solamente dos temas de estas parashot, porque en realidad quiero hablar sobre esta cuestión. Básicamente, Matot, la primera de las dos parashot, se plantea la posibilidad de comprometerse con Dios, hacer un eder, un voto, ante una situación determinada. Entonces, frente a una situación determinada, le pedimos algo a Dios y a cambio de que nos dé ese algo, nos comprometemos a hacer una acción determinada. Esto excede a los mandamientos de la Torá y tiene que ver con situaciones específicas de cada una de las vidas de todos nosotros. En el caso de que el voto, la promesa, la haga el varón, queda firme. El único que puede volver atrás y anular esa promesa es un sacerdote o, en todo caso, un sabio, alguien considerado sabio dentro de la comunidad. Y en el caso de la mujer, lo que plantea la Torá es que, como la mujer está bajo la autoridad del varón, entonces el marido, cuando escucha, puede aprobar o no aprobar, y si no está casada, el padre puede aprobar o no aprobar. ¿Por qué con el varón hay libertad y con la mujer hay dependencia? Hay varias explicaciones. La que más me parece, en lo personal, la más correcta, es que el varón es lógico, la mujer es más impulsiva, entonces el varón le pondría un poco de límites al impulso de la mujer. Sería básicamente eso. En una sociedad en donde está planteado como que la parte activa, el varón es lo activo y la mujer siempre es lo pasivo, en donde la parte activa es la que tiene preponderancia sobre la parte pasiva. Desde el punto de vista del Sod, del misticismo, esto está planteado como las fuerzas de la persona y no como un hombre y una mujer, ¿no? Sino que siempre lo activo tiene que poner límite y direccionar a la parte pasiva. Porque la parte pasiva, cuando despierta desde el impulso directo. Bueno, esa es la idea. La otra cosa que quisiera citar en Maseya es que la Torá nombra de repente la última parashá que Dios le revela a Moshe es Masei, porque termina el libro de Bamidbar y comienza el libro de Devarim, pero el libro de Devarim es la repetición, el recuerdo que hace Moshe de todo lo que le ha sucedido. Así que la última para allá es Masei, en realidad, como revelación divina, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios no tiene mejor cosa que hacer que recordar a Israel los 42 lugares que estuvieron en el desierto, estaciones, hasta llegar a la tierra prometida. Tardaron 40 años. 40 es la transformación. Siempre 40 es una transformación. 42 tiene que ver con el nombre de Dios de 42 letras. Ustedes saben que hay muchas manifestaciones de Dios, entonces una de las tantas es el de 42 letras. Lo interesante de estas 42 jornadas que hizo Israel es que no siempre fueron hacia adelante. Fueron para adelante, fueron para atrás, estuvieron un día en un lugar y muchos años en otro lugar, o sea, es dispar. Lo que tiene una enseñanza muy interesante para nosotros, y es que el camino hacia la aplicación de la espiritualidad no es un camino recto. No es, Dios me enseñó algo y yo ya estoy preparado y mañana ya lo aplico, sino que hay avances y retrocesos. Y nunca los retrocesos tienen que ser vistos, no deberíamos verlos, vamos a decirlo así, como algo malo. No siempre es algo malo. No siempre pasar por etapas de oscuridad y de tristeza es algo malo. No siempre. Como ustedes saben, a mí no me gusta verlo como las pruebas, como que Dios te está probando a ver si vos haces una cosa o la otra, como que está jugando con vos, con tu vida, con tus sentimientos. Sino más bien que son etapas de aprendizaje.
Y el aprendizaje solamente se logra cuando hay esfuerzo. Y el alma viene a este mundo. ¿A qué venimos a este mundo? A esforzarnos. ¿A esforzarnos para qué? Para entrar a la tierra prometida. ¿Y qué es la tierra prometida? La aplicación del conocimiento que tenemos de la espiritualidad. Fíjense ustedes que Israel, mientras está en el desierto, Dios lo lleva, le da de comer, le da vestimenta, lo protege de las guerras, pero cuando llega a la tierra prometida, cuando tenés que vivir como Dios te reveló que tenés que vivir, Dios te dice, bueno, andá y hacelo. Andá y conquistar la tierra ahora. ¿Qué significa? Que solamente la sabiduría se aprende cuando hay aplicación del conocimiento. Y sin la aplicación del conocimiento, no hay sabiduría. Y si no hay sabiduría, entonces la existencia se vuelve caótica. Porque un mismo acontecimiento, visto con unos ojos o con otros ojos, cambia por completo la realidad de lo que estamos viviendo. Bueno, teniendo en cuenta esto, hoy quiero dar un mensaje sintético, quiero apuntar una cosa en específico, para que después ustedes lo piensen, lo lean y lo interpreten como mejor a ustedes les parezca. Resulta que un rabino que se presentó como Mesías, que se decía a sí mismo que era el Mesías, que tuvo 12 discípulos, que predicó solamente en la tierra de Israel y nunca salió de la tierra de Israel, que fue rechazado por el liderazgo y que fue rechazado de una manera muy particular. Estamos hablando de Yeshua. Desde el punto de vista de la sociedad occidental, los judíos rechazaron a Cristo, los judíos mataron a Cristo, lo llevaron a la muerte, y más tarde los romanos lo declaran como su Dios. La sociedad occidental está basada en eso. Bueno, ahora, resulta que es muy interesante que muerto este rabino, que se proclamó a sí mismo como Mesías, como otros en el pueblo de Israel se proclamaron como Mesías, pero este en particular, según sus discípulos, resucitó. Algo que no pasó con ninguno de los otros pretendientes a ser Mesías. Pero claro, el hombre resucita, pero no se le muestra, no se le aparece a todo el mundo. Porque no fue a aparecérsele a Pilato o a Caifás, sino que dejó ver su transformación a sus discípulos y a los discípulos de los discípulos. Y esto es una realidad histórica y es bíblico, esto es incambiable. Y después se le aparece, mucho más tarde, pasados unos años, se le aparece en una visión a Pablo, a Raúl. No se le apareció a Pablo resucitado, se le apareció en una visión, que es otra categoría. Así que la resurrección fue vista solamente por los discípulos y los discípulos de los discípulos, por los más cercanos. Bueno, pasado este evento, esto es muy conocido, pero vamos a tratar de ver la historia desde otro ángulo. Pasado esta resurrección que se le aparece a sus discípulos, ¿qué dice Hechos capítulo 1? Estén en Jerusalén hasta que los infunda de poder. Cuando tengan poder, entonces vayan Jerusalén, Judea, Samaria, el resto del mundo. Perfecto. ¿A hacer qué cosa? A enseñar las cosas que él enseñó. ¿Qué enseñó? Cuestiones sobre Torah. Perfecto. Viene Hechos capítulo 2, Pentecostés, Shavuot, etcétera, etcétera. Entonces Pedro ahí se levanta. Pedro, el que lo había dejado solo mientras moría su rabino en el madero por mano de los romanos, resulta que ahora Pedro tiene algo que se llama la llenura del Espíritu. Y con esa llenura del Espíritu sale a predicar que su maestro es el Mesías.
esta parte de la historia tiene una parte que es incongruente. Es muy incongruente. Y vamos a ver por qué. Y vamos a ver si podemos llegar al fondo de la cuestión. Ustedes imagínense un líder político. Vamos a sacar la historia. Un líder político. Porque esto, como está todo con que es el Hijo de Dios, el Cristo, y murió por nuestros pecados, está todo muy ahí. Bueno, vamos a ponerlo en la vida de todos los días. Un líder político, líder político. Que obviamente se destaca por denunciar toda la hipocresía que ve en los líderes, tanto líderes religiosos como otros líderes políticos. En este caso, los líderes religiosos, saduceos y fariseos que gobernaban el templo, que estaban en el templo, y obviamente la ocupación romana. Para los romanos, este líder político era un problema. ¿Por qué? Porque arrastraba multitudes. Y a los romanos, la religión les interesaba muy poco. Me pagás el impuesto, hacé lo que quieras. A mí me pagás el impuesto. Pero una persona que arrastra multitudes, en el nombre de una religión que dice que ese Dios va a gobernar el mundo, es un sedicioso. En cualquier momento, cambia el discurso de amor y paz, de ondas de amor y paz, y me lo vuelca a la espada. Y hace que toda la población se subleve. Tenemos un serio problema acá. ¿Cómo lo eliminamos? Porque es una cuestión religiosa esta. Y los romanos tenían como política de Estado no intervenir en la religión de los pueblos. Mientras pagues el impuesto, cree lo que vos quieras. La otra parte de la balanza eran saduceos, fariseos y escribas que estaban en el templo, que eran los que gobernaban religiosamente al pueblo judío. Lo que los romanos no entendieron nunca, y hasta el día de hoy los cristianos no entienden, Roma, Cristo, Cristo, Roma, cristianos, lo que no entienden es que para el pueblo judío, el que te lidera es el que interpreta la Torá. Ni el rey, ni el profeta, nada. El que interpreta bien Torá es el líder. Entonces los saduceos querían ser los líderes. Los fariseos querían ser los líderes. Los escribas querían ser los líderes. Y si estaban en el templo, tenían una preeminencia. Y ellos no tuvo mejor idea, como corresponde, que declararlos a todos hipócritas, falsos y mentirosos. O sea que también tenían que eliminarlos. Ahora, ¿cómo eliminarlos? ¿Cómo eliminarlos? Porque las autoridades del templo no tenían ese poder. El único que tenía ese poder eran los romanos. Bueno, cuando lo van a buscar a Yeshua, fíjense, Lucas, porque después vamos a leer Hechos, que supuestamente fue escrito también por Lucas, según se plantea en el cristianismo. El texto nos dice que los que fueron a buscarlo, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón había salido con espadas y con palos. ¿Quiénes fueron a buscarlos al monte donde estaban los olivos? Los principales sacerdotes, los jefes de la guardia del templo y los ancianos. Entonces, todos estos componían el Sanedrín y el núcleo de poder del templo. Acá el pueblo de Israel no figura. Muchas veces cuando decimos pueblo de Israel es una categoría. Sacerdotes, levitas y pueblo de Israel. Acá el pueblo de Israel no figura. Estos son los que los fueron a buscar. Como ustedes muy bien saben, le hacen un juicio en la noche, juicio que está prohibido por la misma carta orgánica del Sanedrín, o sea que no se podía juzgar a una persona de noche. O sea, todo fue nulo de toda nulidad.
Pero ¿qué es lo que hacen a la mañana? Lo mandan a Pilato. Cuando lo recibe Pilato, yo la conoce muy bien, se lava las manos, ¿no? Y aparece un texto en donde supuestamente Pilatos liberaba siempre a un judío en la Pascua. Entonces, da la opción al pueblo para que el pueblo elija. No hay ningún registro histórico, ni en autores judíos, ni en autores romanos, que digan que Pilato hiciera semejante cosa. Así que muy probablemente esto es producto de la interpolación del texto. O sea, nunca sucedió, para hacerlo más clarito, ¿no? Nunca sucedió una cosa así. Si no, esto hubiera quedado escrito en el Talmud, seguro, porque hubiera sido una cosa insólita. Fue, cuando termina su mandato, fue llamado a Roma, termina su mandato, perdón, y fue juzgado por violento, por sanguinario y por corrupto por el mismo emperador romano. Ese era Pilato. Así que el buen Pilato que se lava las manos, esa es la construcción cristiana de que los judíos son los culpables que eligieron a Barrabás y que nosotros, los romanos, los gentiles, somos los buenos que después lo aceptamos como Dios. Es así como se arma el relato. Estos escritos son muy posteriores a la muerte de Yeshua. Bueno, perfecto. Ahora, pasa eso, y de repente el amigo Pedro dice, Hechos, lleno del Espíritu Santo, ¿no? Le habla a cierta gente en el templo después de haber hecho un milagro. ¿Cuál es el milagro? Bueno, había un lisiado en la puerta de la hermosa, traducciones cristianas, Tiferet significa el Mesías, la belleza del Mesías. Es en el árbol de la vida, es la sefirá que conecta el mundo superior con el hombre. Fíjense, las cosas son perfectas, nada más que, bueno, hay que leerlas con la cultura respectiva. ¿Sí? Entonces, en esa puerta, que significa Tiferet, el Mesías, había un hombre que era lisiado de nacimiento, y como es muy conocido, pasa Pedro, bueno, da una tzedaká, el texto dice una limosna, los judíos no hacemos limosna, eso lo hacen los romanos, los cristianos, la limosna es lo que me sobra, te doy una limosna, ¿no? A vos que sos un pordiosero. En el pueblo judío es tzedaká, ayudar al huérfano, a la viuda y al extranjero. Son conceptos distintos, ¿sí? Bueno. Y Simón Barioná, Pedro le dice, no tengo nada, lo único que tengo, te voy a dar lo que tengo, y es que Yeshua es el Mesías, y qué sé yo, entonces se le puso la mano, y el tipo empieza a caminar, una cosa que... El problema de ese hecho, es que todo el mundo conocía a ese lisiado. Ahí no pudo haber un invento, que se robaron el cuerpo de Cristo, que los romanos pusieron una piedra muy débil, que los ladrones, que era un mago, que no hay nada que siga. A Juancito lo conocía todo el mundo, y de repente camina. ¿Cómo pasó esto? Obviamente, la gente que ve semejante cosa, ¿qué es esto? ¿Qué dice Pedro? Que eso lo ha hecho Dios. Pedro no dice que lo hizo Jesucristo, sino que es una demostración de Dios, de la autoridad que tiene Yeshua. La autoridad del nombre de Yeshua significa justamente que es autoridad sobre Torah. Y bajo esa autoridad de Torah Dios ha producido un hecho sobre un alma, ¿sí?, que estaba en un cuerpo que estaba enfermo. Obviamente, la gente que ve eso y que escucha, ¿qué es esto? ¿Y quién es ese?
Ah, ese era el que murió, el que lo mataron los romanos. Sí, entonces, es esa autoridad entonces. La autoridad del Torá. Hasta ahí estamos bien. Nada más que Pedro decía, no solamente es autoridad del Torá, sino que ese es nuestro Mesías. Bien. Hasta ahí está bien. Ahora, se le acerca la gente del templo a hablar con Pedro. ¿Quiénes son los que se acercan para hablar con él? Y es lo que les quiero leer según Lucas. Un segundito que encuentro el texto. Aconteció que el día siguiente. Acá está. Aconteció el día siguiente, después de que pasó todo este alboroto, al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. O sea, la misma gente que los fue a buscar al Monte de los Olivos, se reunió con Caifás y dijeron, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esta gente? Y los mismos los fueron a buscar. Otra vez no está el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba reconociendo que Yeshua era un gran maestro y que Dios había hecho un milagro en el nombre de ese gran maestro y que por ahí era el Mesías en serio. Pero ¿quiénes se oponían? Los mismos que los fueron a buscar cuando estaban en el Monte de los Olivos. Entonces, lo pueden leer ustedes, pero no quiero perderme la lectura ahora. ¿Cómo hiciste semejante cosa? Porque era obvio de que había pasado algo. No podían ocultar de que Juancito se curó. Y no podían decir que fue hecho bajo un espíritu impuro de Yetzirah, de la dimensión de los ángeles y demonios. Porque fue hecho en el templo. Y fue hecho en nombre de un rabino. A Yeshua lo acusaban de ser un mago cuando se producían curaciones. Entonces lo que hacen con Pedro y con Juan es meterlos en la cárcel, porque ya era de noche, hasta el otro día a la mañana. Ahí los amenazan, no hagan más porque les vamos a hacer chachas en la cola y los largan. ¿Por qué no los juzgaron a la noche? ¿Y por qué no largan al otro día? ¿Por qué no nos mataron? ¿Por qué no nos mandaron con los romanos para que los maten y los crucifiquen? Cuando vos matás a un líder, después del líder matás a todos los que están al ladito del líder y limpias todo. Pero no puedes matar al líder y a los otros dejarlos ir al templo a que sigan diciendo de que Jesús resucitó y que es el Hijo de Dios, el Mesías, y de que por los pecados, nuestros pecados son perdonados por Él, porque Él completa nuestros errores, y Él enseñó bien la Torá. Agarrás a eso y también lo matás si querías eliminarlo. ¿Entienden la idea? No funciona, hay algo que está mal ahí. Ellos iban al templo, oraban en el templo 3 veces al día, se iban a sus casas, seguían enseñando de que su rabino era el verdadero maestro de la Torá. Si mataron a la cabeza, tienen que matar a los discípulos. ¿Cómo lo van a poner preso a la tarde y al otro día a la mañana los largan por decir, no hagas esto y listo, y andá? Hay algo que no funciona. Bueno, muy probablemente, y es lo que no nos cuenta la historia, y menos el cristianismo, es que los que estuvieron detrás de la muerte de Yeshua fueron los romanos. Y fueron los romanos los que se complotaron con la autoridad religiosa, y la autoridad religiosa lo aprovechó. ¿Por qué? Porque eran corruptos y amigos del poder, y dijeron, de esta manera lo limpiamos. Y no al revés. Que fue la autoridad religiosa la que se lo entregó a los romanos, y los romanos se lavan las manos. ¿Por qué? Porque a Pedro y a Juan le hubieran hecho un juicio a la noche y se lo hubieran mandado a los romanos para que también los crucifiquen y los limpiaban. Pero a los romanos no les interesaban los discípulos, les interesó la cabeza. Ya Pedro y Juan, que vengan a hablar de que su maestro es un Mesías, a los romanos, eso. Pedro y Juan no movían multitudes hasta ese momento.
no era un problema de sedición. Porque si Pedro y Juan nombraban a Yeshua como el Mesías, quiere decir que vino el restablecimiento de Israel, hizo en contra de Roma. Sí, pero el líder ya lo despachamos, ya lo sacamos. Son 2, 3, 4, 50. Ya no me interesa. Y los romanos no tuvieron el interés de matarlos, y el Sanedrín no tenía el poder de eliminarlos físicamente, porque los que estaban quedando como tontos frente al pueblo eran justamente los líderes del templo. Justamente estaban quedando atónitos de lo que estaba pasando, porque ellos pensaron, bueno, eliminamos a su rabino y esa secta desaparece. Secta como fariseos, saduceos. En el pueblo judío la secta no es una mala palabra. Esto es un punto. Pensaron, bueno, ya está, eliminamos, listo. No pudieron eliminar a sus seguidores. Así que eso muestra que la historia, como se la cuenta, posiblemente no haya sido así. No haya sido así. Sino que hay mucha interferencia del poder romano sobre lo que estaba pasando con ese rabino que movía multitudes y que había entrado a Jerusalén. ¿Y qué pasaba si en Jerusalén el hombre declaraba que Israel tiene que ser cabeza de naciones y un levantamiento armado contra los romanos? Eso a Pilato no le convenía. Pero esa parte de la historia nunca se cuenta. ¿Por qué? Porque no se la ve así. ¿Por qué no se la ve así? Porque los judíos tuvieron que rechazar a Cristo, porque nosotros los cristianos somos ahora el Israel elegido, y entonces los malos tienen que ser ellos y los buenos tenemos que ser nosotros. Y dentro de los nosotros está, qué casualidad, Roma, que después termina declarando a esa religión creada e inventada por el hombre como la religión oficial. Tema que han estudiado para el curso del día de hoy, el Concilio de Nicea, años 323-325. Bueno, ahora, de todo esto, lo que nos queda es que para leer el texto y entenderlo, ¿sí? Como siempre les digo, hay que leerlo con la cultura del pueblo judío, pero hay que deconstruirlo, no hay que tener miedo, hay que ir un poco más lejos. ¿Sí? Fíjense ustedes, para cerrar todo lo que estoy diciendo, el valor que tiene la palabra. La palabra va de generación en generación y las historias se van contando de generación en generación. Y una vez que se armó una historia, cuando vos la recibís 2000 años después, te parece que esa historia es la verdad, porque todo el mundo dice lo mismo. Y buscás todos los textos y todos los textos dicen lo mismo, excepto los textos de los judíos que hablan sobre la historia de Jesús. Esos son los únicos textos que dicen, no, pero esto no funciona así. No, esto no pudo haber pasado así. Esto no está en ningún lugar. Esto lo inventaron, esto lo crearon. La última vez les hablé de los judíos y Copérnico, ¿no? Como todo gira alrededor del Sol, o si la Tierra gira alrededor del Sol. Bueno, los judíos no funcionan como funciona la sociedad occidental. Hay muchos historiadores y textos judíos que plantean justamente lo que les estoy diciendo sobre la muerte de Yeshua y sobre cómo está contado. Está contado tergiversado por una idea. La idea tiñe el acontecimiento. Lo tiñe por completo. Bueno. ¿Quién fue entonces Yeshua? Vamos a ver, bajamos. Fue un rabino que enseñó sobre Torah, que se proclamó a sí mismo como Mesías y que resucitó. Al resucitar, Dios dice con esa acción que es la primicia de la resurrección de los muertos, le está dando el título, el diploma de Mesías. Bueno, ¿y cómo podemos saber que eso sucedió? Bien, y acá viene el problema. Con los ojos del cuerpo no podemos saberlo. Solamente con los ojos del alma. Ah, entonces es una revelación. Sí.
¿Y cómo podemos saber si esa revelación no es generada por nosotros, nuestra expectativa de creencia, esto, el otro, aquello? Bueno, no hay respuesta para eso. ¿Qué diferencia hay entre ver a Cristo y ver a la Virgen María? Un evangélico nunca te va a decir que vea a la Virgen María. Un católico te va a decir que vea a la Virgen María. ¿Quién tiene la razón? Bueno, las cuestiones espirituales se ven con los ojos espirituales. Las cuestiones espirituales se ven con los ojos del alma. No hay más que decir que eso. Eso sí, una visión directa de un ente espiritual tiene siempre el aura de la paz del que está mirando. Siempre. Es lo único con lo cual podemos garantizar de que hemos tenido un contacto directo con el otro ser. No hay otra cosa. Ninguna otra cosa. Y es así. ¿Y por qué es así? Porque este es un mundo físico y cambiante. ¿Cuál es la verdadera imagen de Jesús? O sea, si ustedes ven las estampitas romanas, era rubio, de ojos verdes, de ojos celestes, ¿no? Van a ver un judío. En esa época, con los romanos, rubio de ojos celestes. En todo caso, son los judíos askenazim, mucho tiempo después, cuando fuimos a parar a Rusia, porque nos persiguieron por todos lados. El judío típico de la época de Yeshua, pelo enrulado o pelo largo, que es más bien monochitas, tostados, ojos marrones, ojos negros. No hay otra cosa para los judíos, no habían blancos. Esos son los romanos y los griegos, los arios. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces solamente se puede ver con los ojos del alma. No hay ninguna otra manera. Y para eso hay que estar predispuesto, y para eso hay que estar predispuesto. Sí, señor. Sí, señor. Por eso, cuando habló Pedro, ustedes van a encontrar que dice, y lleno del Espíritu Santo. ¿Qué será eso? La llenura del Espíritu. En la sociedad occidental, que ignoran por completo todo lo que tiene que ver con el pueblo judío, se pelean por saber cuál es la llenura. Es más, en la actualidad es una de las teologías, que vos tenés que estar lleno. Mi pregunta es, ¿qué es lleno? ¿Lleno hasta acá? ¿Lleno hasta acá? ¿O lleno hasta acá? ¿A qué le llamamos lleno? ¿O lleno hasta acá? ¿Qué es lleno? Bueno. Y menos del Espíritu Santo. De la persona, que es el uno, pero que son tres, pero que se hablan entre ellos. Muy difícil. Bueno. En la literatura rabínica, cuando decimos el espíritu, ¿sí? Estamos diciendo muchas cosas al mismo tiempo. Podemos decir el alma o podemos decir el pensamiento. Y en ambos casos, cuando decimos el Espíritu Santo, estamos hablando, como aquí les enseño a ustedes, de un grado de revelación que lleva al grado de profecía, a la profecía. Entonces, pletórico, entusiasmado con el nivel de revelación que Dios le estaba dando a Pedro en ese momento, habló. Eso significa. En términos rabínicos, es eso. Cuando les doy un mensaje y a ustedes les encanta y están entusiasmados, están llenos del Espíritu Santo. No hace falta que se caigan, que si es hasta acá, que si es hasta allá, que si es de una manera, que tienen que hacer otra cosa. Eso es idolatría, paganismo, religión humana, ignorancia sobre lo que está escrito, etc. Y todo lo que usted quiera agregar. Es sencillo. ¿Y cómo lo saben? Cuando tienen siempre el amor al corazón, cuando están felices, están entusiasmados. Es eso, no. Piensen que cuando están así,
parece que todo fuera hermoso, todo está equilibrado, todo eso es. Llenos del Espíritu Santo, están llenos de la presencia de Dios en ese momento, se encendieron, se les encendió el alma. Nada más, ninguna otra cosa, no hay que ir a buscar a nadie. No hay que matar a nadie, no hay que engordar a nadie, no hay que poner la mano a nadie, nadie tiene que caerse. Nada. No hay que volar. Nada, absolutamente nada. Es todo muy sencillo. Nada más que está narrado el acontecimiento con frases rabínicas. Hablar así, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me dijo, eso es todo rabínico. Hay que entenderlo con eso. Bueno, es algo que no se hace. Lo que sí vamos a hacer, para cerrar todo lo que les digo, es unir el voto con ciertas palabras de Yeshua. Hemos visto que cuando un hombre hizo un voto, él tiene que cumplir con su palabra, y si no tiene que ir un sabio, el sabio dice, bueno, está bien, no seas tan impulsivo, che, la próxima, cuídate lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque la palabra es importante. La palabra es importante. Y en la Biblia, en la Torá, está muy claro que somos responsables de la palabra. La palabra define los mundos. ¿Estamos? Bien. ¿Y qué dijo Yeshua? Vamos a ir a mi buen amigo Don Mateo. Capítulo 5:33. No perjurarás si no cumplirás al Señor tu juramento. ¿Por qué? Porque cuando decimos algo y prometemos y hacemos un voto, voy a hacer tal cosa, la Torá dice, Yahil es profanar, no profanes lo que has dicho. Y agrega Yeshua, no jures en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por Beriá, porque ahí está el trono de Dios, es el cielo, la tercera dimensión, ni por la tierra, Siá, porque es el estrado de sus pies, es la parte más baja de la divinidad, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes ser blanco ni un solo cabello, pero si a vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. De mal procede, términos rabínicos, significa del yetzer hara, del impulso del mal viene. Entonces, seamos cuidadosos con la palabra, con lo que voy a hacer. Yo hago tal cosa. Yo voy a hacer tal cosa. Te prometo que va a pasar tal cosa. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque eso no proviene de lo sabio, sino de lo impulsivo. Mira, a veces no. Es más sabio cerrar la boca y hacer silencio que pronunciar palabras. Porque cuando se pronuncia la palabra, se compromete con un otro sobre un hecho futuro. Ese es el valor que tiene la palabra. La palabra mal utilizada originó las historias que mueven al occidente sobre la vida de Yeshua y las enseñanzas de Yeshua. Es palabra mal utilizada, que llevan a tanta confusión. La palabra correcta es una espada de doble filo, porque penetra lo más profundo, pero abre el pensamiento, abre el entendimiento. Y más allá de un dolor por el golpe, más allá de eso, es un camino de paz, porque nos enseña algo y nos transmite algo que puede ser importante para nosotros. Bien. 42 jornadas hizo Israel en el desierto. Fue vino, hasta que tenía que entrar en la tierra prometida. Entrar en la tierra prometida es el ejercicio de la espiritualidad en el mundo físico. ¿Qué significa? Que nuestra espiritualidad tenemos que vivirla todos los días en este mundo físico sin evadir la realidad. ¿Recuerdan este texto? Rubén, Gad
y media tribu de Menasé se quedaron del Jordán para el otro lado. ¿Por qué? Porque hay muy buenos pastos para nosotros, tenemos tanto ganado, somos tan ricos, la tenemos toda. ¿Para qué voy a estar metiendo en la tierra esa que hay que invitar? Acá lo tengo todo. Cuando se crían los ganados, los rebaños, es un trabajo bastante pasivo. ¿Qué haces con el rebaño? Lo cuidás, en cierta época del año lo llevas de un pastoreo a otro pastoreo y lo llevas a tomar agua. El resto del tiempo estás sentado mirando el rebaño. Esto es lo meditativo. La conquista de la tierra no es meditando la tierra. La conquista de la tierra es lo que hicieron las otras tribus. Es pelear con nuestras fuerzas interiores para conquistar lo que Dios nos ha dado. La espiritualidad no es el pensamiento, es acción. Es la acción. Y dentro de la acción, lo que prima es la palabra. La fuerza de mantener la palabra. Saber hablar, saber escuchar, y ser reales con nosotros mismos. Cuando hacemos eso, la vida se nos abre. Porque podemos ver con sabiduría, podemos ver con claridad. Y si podemos ver con claridad, vamos a encontrar armonía en toda la creación. En vez de ver cosas difíciles y caóticas. Shabbat shalom para todos. Shabbat shalom. Shabbat shalom.